Tengan muy buenas noches, queridos participantes. El día de hoy nos reunimos con motivo del programa de gestión de personas en empresas peruanas, primera edición 2020, formando personas con pensamiento disruptivo, identificando nuevas oportunidades de desarrollo académico, que se estará realizando del 4 de octubre al 13 de diciembre del presente año. En esta oportunidad me complace presentar al licenciado Junior Vázquez, profesional de psicología de la Universidad San Martín de Porres, con experiencia en la minera Yuxin Perú S.A., especialista en análisis de selección y reclutamiento, diplomado en gestión de recursos humanos y actualmente está concluyendo su maestría en psicología del trabajo y las organizaciones, a quien recibimos con nuestros reconocimientos y fuertes aplausos virtuales. Sobre cómo detectar un mentiroso en una entrevista. Y vamos a ver tres formas. Estas tres formas nos van a ayudar en un marco completo a definir si una persona puede estar diciendo mentiras o no. Vas a aprender las tres formas principales, que es acerca de la congruencia que debe tener una persona a la hora de expresarse. Vamos a hablar sobre el movimiento de los ojos y vamos a hablar sobre el comportamiento de la mentira. Así que comencemos con el primer punto, la congruencia. Lo que pensamos genera un sentimiento y eso que sentimos empezamos a comunicarnos sobre esto que pensamos y sentimos, y también adicionalmente sobre esto actuamos. Entonces este es el concepto de la congruencia. ¿Y qué es lo que pasa? Según la teoría del cerebro triuno, nosotros tenemos tres cerebros en uno: el cerebro reptil, el límbico y el córtex. El único de los tres que tiene el habla es el córtex. El límbico y el reptil no tiene conversación, no tiene habla. Resulta que el cerebro nos mantiene constantemente congruentes siempre. Así podemos detectar si una persona nos está diciendo algo real o algo que no es real. Te voy a dar un ejemplo. No sé si te has dado cuenta de personas que de pronto dicen algo como esto: sí, eso le va a servir. Uy, eso le sirve muchísimo. No sé si te das cuenta del movimiento. ¿Qué puede estar pasando? Que la persona en su interior realmente no le gusta. Entonces no es congruente con todo lo que está diciendo. Y ahí es cuando uno comienza a detectar si una persona realmente puede estar diciendo mentiras o no. Ahora, dentro de la comunicación hay tres componentes principales. Las palabras, o sea, es decir, lo que decimos en la comunicación, solo pesa el 7%. Nada, casi nada. Lo siguiente es el tonito que le pones a las palabras. Ese tonito pesa el 38% de la comunicación. Y lo más importante es la comunicación no verbal. Entonces, no sé si te ha pasado a ti que en algún momento alguien te haya dicho algo y tú dices: yo sé que me lo dijo, pero es que hay algo que no me cuadra, que no sé qué es, pero como que no. Ese algo que no te cuadra, que no sé qué, es que puede ser que la persona te haya dicho: oiga, a mí, y realmente con su cara dijo no. Entonces, tu parte consciente dice: yo sé que él me dijo que le gustó. Pero tu parte inconsciente dice: no es coherente, no existe la coherencia. Y por eso tú dices: es que hay algo que no me cuadra. Este es el concepto de la congruencia en términos de la comunicación. Lo más importante es que tienes que leer el cuerpo de la otra persona. ¿Cómo te pareció? Sí, sí se ve. Muy bien. Bueno, ¿qué opinan del video, chicos? ¿Qué les pareció? Imagino que ya saben de qué va a tratar la ponencia el día de hoy. No saben. ¿Alguien? ¿Qué les pareció el video, chicos? ¿Prestaron atención? ¿No pudieron verlo? Disculpe, no levanté la mano. Coméntame, por favor.
Celino Bueno, quería Rivera, ¿no? comentar acerca del video en que algo que siempre, al menos a mí me dijeron al iniciar la carrera, era que en la entrevista es muy importante el lenguaje no verbal, en la forma en cómo nos comunicamos con nuestro lenguaje corporal, con nuestros gestos, nuestro rostro en sí, ya está demostrando algo, ¿no? Y que eso, por ejemplo, poniéndolo en la parte organizacional, es muy importante para el proceso de selección de personal, porque ¿qué es lo que pasa en empresas grandes? Que nosotros solo contamos con 15 minutos, 20 minutos para desarrollar una entrevista, ¿no? Entonces, el lenguaje corporal, cómo viene presentado la persona, el seleccionado, entonces va a ser muy importante para nosotros contratarlo o no para la empresa, para saber si va a ser potencial en la empresa o no, en la organización, ¿no? Okay, entonces, por ese lado, apoyar lo que decía en el video, ¿no? Que si bien el tonito con el que conversamos, con el que hablamos, con el que nos expresamos, va a ser muy fundamental, lo concreto en sí, lo que te va a hacer a ti potencial o no a la vista de las otras personas, de tu potencial jefe, va a ser tu lenguaje corporal. Correcto, correcto. Muchas gracias, Amy. Heldi, ¿levantaste la mano? Sí, el video nos hace ver, como decía anteriormente la compañera, yo le presté mucha atención a que decía que de lo que nosotros decimos, solo el 7% es lo que se presta atención. El resto es nuestro tono y nuestro lenguaje no verbal, o sea, nuestro cuerpo habla, nuestro tono de voz también habla de nosotros, más que el contenido de las palabras en sí, ¿no? O sea, lo que estamos transmitiendo con todo, pues, ¿no? Con todo nuestro cuerpo, nuestra mirada, nuestro tono de voz y todo eso. Muy interesante el video. Muchas gracias, Heldi. Listo. Aunque no lo crean, esto también sirve en la comunicación eficaz. O sea, este porcentaje también aplica en la comunicación. Es decir, no necesariamente en una entrevista psicológica, sino en una conversación, comunicación con cualquier persona. Ustedes se van a dar cuenta si alguien le quiere decir algo, si de repente se pone así hacia atrás, levantan las cejas, ¿no? Si de repente hace un gesto con la mirada, entonces todo ello también nos informa. Entonces, al finalizar vamos a poder entender por qué es importante finalmente la entrevista psicológica. La agenda de hoy es, bueno, definir qué es la entrevista, qué es la entrevista en selección de personal, qué es la observación y el registro. Aquí también vamos a hablar un poco sobre los tipos de entrevistas que hay, qué es la mentira, qué técnicas o recomendaciones, más que técnicas son recomendaciones para detectar las mentiras, qué otras recomendaciones o técnicas o métodos pueden utilizar ustedes para detectar mentiras o, digamos, personas que están ocultando alguna información y la importancia. La entrevista es el intercambio de ideas, opiniones, ¿no? Mediante una conversación. Pueden ser una, dos, tres personas y la finalidad es recolectar la información, ¿sí? Y existen diversos tipos de entrevistas. Hasta aquí creo que no hay duda, ¿no? Hasta aquí creo que está claro eso. Ahora, ¿pero qué es la entrevista en la selección de personal? La entrevista es un proceso, ¿cierto? ¿Qué hacemos en este proceso? Pues analizamos al candidato, analizamos de todas las formas, ¿no? Desde el momento en que entra, ¿no? Si cuando te da la mano, si hay hidrosespalmar o hidropalmosis, si de repente tartamudea, si está alineado, si está aseado, su tono de voz, absolutamente todo. Para que en la entrevista nosotros podemos adquirir la mayor información posible de un candidato. Y de hecho aquí vamos a comprobar si es idóneo para el puesto, ¿no? Mientras que el postulante aprovecha la oportunidad para destacar y demostrar que está calificado. Entonces, ¿qué podemos decir de la entrevista? Que la entrevista tiene dos motivos, por decirlo así, o dos razones
o dos entes importantes, ¿no? Por un lado está el quien entrevista, el entrevistador, el psicólogo o quien está entrevistando, y por el otro lado está el postulante. Por un lado, el postulante se quiere dar a presentar, se quiere marketear y también quiere conocer la información, lo que tenga que ver con la empresa, y mientras que el entrevistador pues, quiere conocer al postulante, ¿cierto? Entonces aquí estamos hablando de dos entes que tienen un interés, ¿cierto? Tienen un objetivo. Ahora, tipos de entrevista. Yo los voy a mencionar y ustedes me van a comentar si han podido de repente conocer alguno, si han podido aplicar alguno. Voy a... Acá hay una que está faltando. Vamos abajo. La primera es la entrevista no dirigida. Son preguntas abiertas. Ya son preguntas abiertas, son amplias, no hay preguntas tipo, ¿no? Tú le preguntas, por ejemplo, cuéntame, ¿cómo te ha ido hoy día? ¿No? ¿En qué casos de repente ustedes pueden realizar esta entrevista no dirigida o este tipo de preguntas? ¿Quién me dice? ¿En qué casos creen ustedes? Una entrevista no dirigida, que son preguntas abiertas, amplias. ¿Alguien? ¿Alguna idea? No importa si no es la correcta. ¿Nadie? ¿Están ahí? Bueno, la entrevista no dirigida o las preguntas abiertas, amplias, los pueden usar eh, para establecer el rapport. Imagino que sí saben qué es el rapport, ¿no? La confianza, ¿no? El primer contacto con la persona, ¿no? Para darle la confianza, porque recuerden que a nosotros nos va a convenir que ellos se sientan en confianza. En el área de clínica con niños, muy bien, sí, está bien. Muy bien. A ver, ¿qué más? Perdónenme. En educativa, sí, de hecho en todas las áreas pueden usar esto, pero va a depender, ¿saben de qué? ¿Con qué objetivo lo vas a usar? De hecho, en una entrevista para trabajo, es más conveniente la entrevista estructurada que la no dirigida. Porque la no dirigida, quien va a dirigir, entre comillas, la entrevista, no eres tú como entrevistador, sino va a ser el postulante. Él va a hablar y te va a mencionar todo lo que él crea y se puede, de repente tú quieres una respuesta puntual y él se va a ir hasta por las ramas, va a contar muchas cosas, muchas historias y finalmente pueden ser datos que no sean tan relevantes para ti. Ya, en cambio, la entrevista estructurada son preguntas estandarizadas y también se esperan respuestas estandarizadas, ¿ya? Entonces, estas respuestas que tú puedes colocar, ¿no? Por ejemplo, tú puedes poner, vamos a preguntarle, a ver, ¿cuántos años tienes de experiencia? Por ejemplo? La idea es que te respondan 3 años, 2 años, ¿cierto? Pero de repente viene un postulante y te dice, a ver, años de experiencia. Pero cuenta recibo por honorarios, cuenta qué tipo de experiencia, o sea, te da a entender, o sea, o bien no quiere responderte esa pregunta, quiere evitarla, o bien de repente realmente no entiende, o sea, tiene un problema de comprensión, ¿no? Que ya tiene que ver más con el tema del CI, ¿ya? Ahora, ¿para qué te va a servir esto? Tú haces las preguntas, vas a tener respuestas, modelos, tipos, y de acuerdo a la cercanía que tenga esta respuesta con tus respuestas que tú consideras, le vas a dar un puntaje. No sé si han utilizado el BART, las escalas Wechsler, han calificado el WISE, WIS, alguien en pregrado, en los primeros ciclos. Lo que pasa es que en las escalas Wechsler, ya,
Ok, genial. ¿Han visto pues que ahí en las escalas puedes leer, por ejemplo, ¿no? No sé, en analogías, ¿no? O en vocabulario, ¿no? Te ponen la pregunta y se supone que tienes que dar un puntaje en base a la respuesta que uno da, ¿cierto? Y puede ser 0, 1, 2. Entonces, algo similar es lo que ustedes tendrían que hacer en una entrevista estructurada, ¿ya? A ver, entrevista situacional. Son incidentes hipotéticos. Es decir, ¿qué harías si, por ejemplo, no tienes los equipos, las herramientas para iniciar tu trabajo y te han pedido el trabajo que lo termines solo? ¿Qué harías? Hipotético. Aquí hemos egresado, ¿por qué? Porque por lo general, estas preguntas, este tipo de entrevistas, de hipótesis, lo van a hacer a recién egresados, practicantes, que no han tenido experiencia laboral. Entonces, como no han tenido experiencia laboral, vamos a ver qué piensan ellos, ¿no? ¿Qué harían si les tocara una situación así? Ya, por lo general, este tipo de entrevistas situacional, ponte en la situación de qué harías si, qué pasaría si. Entonces, por eso que puse aquí egresados o practicantes o bachilleres o, digamos, profesionales que aún no han tenido experiencia laboral. Por lo contrario, la entrevista de descripción de comportamiento, aquí sí hay experiencia. Les vas a hablar sobre incidentes laborales reales pasados. Se cree, no, hay autores que lo, digamos, están a favor y hay otros que están en contra, ¿ya? Pero se cree que de tus experiencias pasadas, ¿no? Como tú hayas resuelto, se puede predecir cómo va a ser tu comportamiento, cómo vas a reaccionar en el futuro, ¿ya? Entonces, por eso mismo es que también aquí puedes usar la metodología STAR, por ejemplo. Imagino que todos conocemos aquí la metodología STAR, ¿cierto? ¿Alguien no conoce la metodología STAR, chicos? ¿Todo sí? Situación, tarea, acción, resultado. ¿Alguien? ¿No? Le pones una situación, le pides que él haga una tarea, él tiene que demostrar qué hace o qué hizo y finalmente qué resultado obtuvo de lo que hizo, ¿no? En base a su experiencia previa, ahora cómo lo puede hacer en un futuro. Y la entrevista secuenciales y de panel, por lo general esto es lo que yo utilizo en la empresa donde yo estoy, tiene que ver con varias personas de manera secuencial o todos como si fueran jueces, ¿no? Todo un comité de entrevistas que entrevistan a los postulantes. Esta entrevista es bastante beneficioso porque te ahorra tiempo, es decir, ya no estás pasando primero por ti, luego pasa por el jefe del área, luego pasa por el gerente del área, finalmente el gerente general. No, ahí estamos los cuatro, o los dos o tres quienes conforman ese comité de la evaluación, y todos entrevistamos al mismo momento, todos tenemos nuestros diferentes criterios, y al terminar las entrevistas nos reunimos y deliberamos. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? ¿Cómo le fue el sí, no? Por ahí, este le faltó, sí, mira, yo creo que este puede ser en un segundo, si el primero no quiere, en el segundo puede ser. Entonces es bastante beneficioso porque también incitas al trabajo en equipo, ¿ya? El trabajo en equipo y bueno, y los resultados pueden salir en ese mismo día, ya no necesitas estar pasando por toda una semana. Ahora, ¿por qué pongo observación y registro? Porque obviamente en una entrevista ustedes tienen que observar, ¿no? Ustedes tienen que detectar cualquier conducta externa, porque las personas también tenemos conducta interna. ¿Quién me puede decir una conducta interna? Conducta interna, ¿quién? A ver, vamos a responder a Daniela antes de esa pregunta. En una sola evaluación se puede usar, en una sola entrevista se puede utilizar, se puede hacer. La idea en una entrevista, chicos, no piensen que es solo una forma, porque no es así. Pueden usar las estrategias técnicas que ustedes consideren, pero recuerden que siempre hay un objetivo, obtener datos, obtener información de la mejor manera que ustedes crean.
Ya, si para ustedes les va bien la de panel, se quedan con la de panel. Dentro del panel posiblemente tengan también preguntas estructuradas, van a hacer una entrevista estructurada, ¿no? Y por ahí de repente para dar la confianza van a hacer una entrevista breve, no dirigida, para establecer la confianza, ¿no? Para que se sienta más relajado. Recuerden que nos conviene a nosotros que ellos se sientan relajados para que puedan explayarse, puedan responder de manera inmediata, no estar pensando qué voy a decir y si me equivoco, o sea, ya no vas a sobreactuar, sino ya va a ser algo más real. Sí, lo puedes utilizar, puedes usar varias técnicas, no hay problema con eso. Ya, ahora, les preguntaba, ¿no? ¿Qué conducta interna creen que tenemos? Ajá, un comportamiento interno. Cuando pensamos, ¿no? Cuando pensamos, si bien nosotros podemos estar así, que es una conducta externa, pero por dentro existen procesos cognitivos, ¿no? La relación que tendría un constante con futuros compañeros de trabajo. No, aquí hablaba de interna de la persona, ¿sí? Por acá, por ejemplo, nosotros vemos una conducta externa. Una conducta externa es cuando nos asombramos, ¿no? Nos retiramos un poco hacia atrás, sudamos, ¿no? Estas son conductas externas y las internas pueden ser, pues, como los pensamientos, son procesos cognitivos internos. Incluso sentir que el corazón comienza a palpitar, tú no lo ves, es interno, pero tú lo sientes, ¿no? Tú estás siendo entrevistado y ahora, uy, mi compañero ha salido de la entrevista preocupado y triste, comienza a latir tu corazón, pum, 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 ¿no? Entonces, esas son conductas internas porque no se ven. Pero la observación sí te va a, a permitir evaluar las conductas externas, ¿sí? Ahora, nosotros en la observación no vamos a modificar absolutamente nada, porque solamente vamos a estar mirando, vamos a estar observando. Observamos, observamos, observamos. Y el registro, porque vamos a registrar lo que observamos. Es necesario, chicos, que se registre lo que observamos, ¿ya? Porque esto, o sea, nos va a permitir recolectar información, pero también nos va a permitir analizar en un futuro, a ver, si él no me quiso responder esta pregunta, ¿por qué sería? ¿No? Si él sudó y le puse ahí sudor de mano o tartamudeo, ¿qué quiere decir? Entonces es muy importante que registremos todo lo que observamos. Y también porque la memoria es frágil, no se confíen, ¿no? O sea, podemos tener muy buenas memorias. No, yo me acuerdo de todo, ¿no? Yo soy bien auditivo, me acuerdo de todo. Pero la memoria es frágil, a veces se nos va algún dato. Y decimos, uy, ¿quién es este señor? O no, o nos acordamos de la imagen, pero no nos acordamos qué nos dijo. O nos acordamos qué nos dijo más o menos quién era, pero no nos acordamos, no relacionamos su nombre con las imágenes. Entonces, es muy importante que registremos, ¿ya? Ahora, el registro puede ser papel, lápiz, sonidos, olores, videos, y todo lo que podamos percibir, ¿ya? Ese es un registro. El sudor de la mano, al momento que tú escribes, ya estás registrando. Cuando, por ejemplo, se acercó, te dio la mano y oliste un aroma cítrico bastante fuerte, eso también eso registra algo. ¿Sí? Hasta aquí está todo claro. ¿Tiene alguna duda, consulta, algo que no haya quedado nada claro? Imagino que sí, ¿no? Porque esto ya lo han visto en las clases en los ciclos anteriores, ¿cierto? Igual, si tiene cualquier duda, alzan la mano, no tienen miedo de hablar o pregunten, ¿ya? Pero ¿qué es la mentira, no? La mentira, ¿qué es? Es un engaño, es una falacia, es una calumnia, es un embuste, es un ardid, función, falsedad, y podemos poner miles de sinónimos más, ¿ya? Ah, pero, ¿por qué creen ustedes que las personas mienten? ¿Quién me dice? ¿Por qué una persona puede mentir? ¿Por qué a algunos les encanta mentir?
A ver, una chica, una dama, evadir responsabilidades. Sí, está bien, Jocelyn. Conseguir algo que deseas, muy bien. Busca impresionar, ok, está bien. Información que cree que puedes perjudicarlo. Conveniencia, sí, así es. Muy bien. ¿Qué más? Múltiples razones. Puede ser patológico como la mitomanía, adaptación, sacar ventajas, sí. Y bueno, digo muchos mitómanos y es bien bravo. Ok, vamos a ver con la detección de mentiras. Ahora, ¿qué se recomienda? ¿Ya? Para que ustedes puedan detectar mentiras en una entrevista, se recomienda prestar mucha atención, por eso es lo de la observación. Tienen que prestar mucha atención en qué, si existe contradicción o coherencia. Falta de autoestima para el significado histórico, tal, también los inseguros, ¿cierto? Ya, contradicción, coherencia, ¿no? Cuando, por ejemplo, le dices, cuéntame tu última experiencia laboral, ¿no? Ah, estuve trabajando 3 años en esta empresa, yo era vendedor, pero siempre cuando mi supervisor se iba de vacaciones, yo era el líder ahí, todos me hacían caso. Entonces tú dices, ah, ya. ¿Y cómo gestionabas, pues, a las personas, ¿no? Le puedes preguntar eso. ¿Cómo gestionabas a tu personal cuando eras el encargado? Y él dice, ah, pues, bueno, mm, no es que sea el líder, pero hacía algunas cosas, ¿no? Entonces ahí ya se está contradiciendo. Entonces ahí ya te estás dando cuenta que, bueno, se hizo lucir, pero no hay, ¿no? No hay. Tienes que escuchar bien los detalles, las exageraciones, ¿no? O sea, al detalle, al mínimo. Como les dije a un inicio, nos conviene a nosotros que ellos se explayen, pero tenemos que ver hasta qué punto, ¿no? O sea, si son preguntas abiertas, está bien que se explayen. Si son estructuradas, no se van a poder explayar. Pero sí, por ejemplo, por competencias, sí es necesario que nos expliquen, ¿no? ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué resultados han obtenido? Y ahí tienen que explayarse. Y ahí se va a ver, uy, yo era el que siempre llegaba a la meta. Sí, siempre. Por ahí alguna vez habré quedado en segundo lugar, pero siempre yo era el primer puesto, ¿ah? Recuerden también que los candidatos que supuestamente son los super, en realidad están exagerando, porque nosotros en una entrevista no vamos a buscar un super candidato, vamos a buscar personas normales, competentes, que tienen errores, ¿no? Tienen cosas que mejorar, pero ellos buscan la manera de mejorar. Entonces, esos que nunca han cometido errores, esos que siempre los premian, que son lo máximo, desde ahí ya nos estamos dando cuenta que está exagerando. Entonces, ahí es muy importante que ustedes comiencen a preguntar en base a lo que les responda. Tienen que estar atentos en los detalles. También el tono de voz, ¿no? Cuando, por ejemplo, dice, así, ¿no? Entonces ahí entró la duda, ahí entró la contradicción. El movimiento corporal, ¿no? El movimiento corporal cuando, por ejemplo, se aleja, se pone así, así, se agarra el cabello, dice, sí, pues, ¿no? O, o cuando, por ejemplo, comienza a rascar, ¿no? Dice, sí, pues. O, o muchas formas que ustedes pueden notar en el movimiento corporal. El movimiento ocular, que lo vamos a ver en unos momentos, ¿no? Cuando mira por acá, en mi caso es el derecho. Recuerden que cuando mira el lado izquierdo del entrevistado, sea arriba, hacia abajo, sea en el medio, es porque está recordando. Si es arriba, está recordando eh, algo cognitivo, algo que pasó, ¿no? Si es en el medio,
son imágenes que está recordando, si es en la parte inferior, es tema más emocional. Si es el lado derecho del entrevistador, ya son creaciones, o sea, de imágenes, emocional. Entonces hay que seguir mucho el tema en la secuencia. En breve lo vamos a ver en un video. Y finalmente, otra técnica, otra recomendación para detectar la mentira es la entrevista por competencia, el qué, el para qué, y muy importante el cómo lo hace, ¿ya? ¿Qué hiciste? ¿Y para qué lo hiciste? ¿Ok? ¿Y cómo lo hiciste? La pregunta cómo te dice de qué manera lo hizo, ¿no? Ahí realmente vas a saber si es o no es capaz de hacer alguna destreza, alguna habilidad, alguna tarea. Es el saber hacer, ¿sí? ¿Hasta aquí dudas, consultas, chicos? ¿Todo claro? ¿Alguien? Ok. Seguimos entonces. Ahora, ¿en qué cosa mienten? Por lo general, mienten en qué? Fecha de empleos anteriores. A veces no coinciden, ¿no? A veces dicen, sí, trabajé tal mes de tal año a tal mes de tal año. Y luego ves que hay un espacio que no hizo nada, ¿no? Imaginemos, a ver, enero 2019 a enero 2020 y marzo 2020 a la actualidad. Ok. Y entre enero y marzo está febrero. ¿Qué hiciste en febrero? No, acá me equivoqué, es desde enero del 2019 a marzo del 2020 y de ahí pasé al otro. O de repente de las credenciales, de repente de las capacitaciones. Yo me he capacitado en seguridad y salud ocupacional, mis títulos, yo soy bachiller, soy titular, soy colegiado, pero aún no lo he tramitado, o sea, ya está en proceso, ¿ah? Solo falta pagar, no eres colegiado. El colegiado es cuando ya tienes tu cartón, tienes tu carnet y todo eso. Pero otros dicen, no, ya solo falta tramitar, pero ya casi. Pues eso no es, ¿no? O sí, soy bachiller, bueno, aún me falta, soy egresado en realidad, pero ya está en trámite. Entonces, no eres bachiller, ¿ya? Ingresos previos, donde he estado antes, historial y antecedentes legales, penales, como quieren llamarlo. Ya, a veces mienten también sobre eso. Entonces, a veces no quieren dar a entender esas cosas. Vamos a ver un video. Marita, por favor, apóyame con el segundo video, por favor. Ya. Documento de detección de grados y capacitación. Okay. Sí, está bien, grados y capacitación. Marita, ¿tengo que dejar de compartirlo? Sí. Ok. Muy bien, prestemos atención, por favor, que luego me van a dar sus opiniones, ¿ya? Hola, yo soy Armando Solarte, médico, cirujano. Desde hace 20 años hacemos investigación en psiconeuroinmunoterapia, que es básicamente reflejos del sistema nervioso central. Y también desde hace más de 20 años trabajamos con John Grinder, el creador de la neurolingüística. Uno siempre se está vendiendo cuando está en una entrevista. Tiene que venderse. Y no va a decir, no, estos son mis peores defectos. Voy a hablar de lo mejor que puede. Y eso está bien. O sea, más tonto si empieza a hablar del que no va a poder. La cuestión es, antes de hablar las personas se mueven porque el cerebro no archiva palabras, sino archiva movimientos que están asociados a sensaciones. Entonces los recuerdos de las personas vienen de sensaciones, no de fotos ni de palabras. Entonces las personas tienen que buscar en sus archivos de sensaciones las respuestas a lo que tienen. En sus archivos de sensaciones luego fueron pegadas
como imágenes o como recuerdos de audio. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Si los ojos suben arriba a la izquierda, cuando está hablando, la persona está haciendo un recuerdo de algo que vio. ¿Sí? Hay que recordar que la izquierda es de la izquierda del entrevistado, no del entrevistador. Entonces la persona hace esto o hace esto. Entonces si estaba escuchando algo que escuchó en el pasado, hace esto. Entonces cuando va arriba o al lado a la izquierda, está recordando una imagen o un sonido, un grupo de palabras. Si los ojos bajan a la izquierda, nota, esto es un recuerdo y esta es la tendencia al diálogo interno. Entonces, cuando las personas están hablando y sus ojos bajan abajo a la izquierda, lo que están diciendo es, están procesando sobre lo que conocen, peleando consigo mismo o diciendo, ¿qué me conviene? En esa fase, dejen que las personas procesen un momento, porque si usted lo ataca con pensamientos, con palabras, cuando están con los ojos hacia abajo, la persona se confunde. Entonces tal vez no va a poder sacar todo lo que quería expresar, porque no siempre lo que uno sabe lo puede expresar en las palabras que convienen para el contexto. Dele el chance de, cuando bajan los ojos, al cabo a la izquierda. Si los ojos bajan a la derecha, está en una emoción, sea buena o mala. Si la emoción es buena, inhaló mientras mira hacia la derecha. Pero si la emoción es mala, sopla los mocos. Y si hay una imaginación, creación, o está inventando o creando, acomodando las cosas para explicarlo mejor, va a irse arriba o al lado a la derecha. Imaginación, imágenes o sonidos. ¿Esto para qué me sirve? Tú le preguntas, ok, ¿cómo le fue en el trabajo anterior? La persona hace esto, se acordó, baja los ojos a la hora de la emoción, y ahí usted fíjese cuál es el ritmo respiratorio. Luego se va a la izquierda, al diálogo interno, para acomodar lo que tiene que decir. No hay problema. Fíjese después, en el segundo que sigue, ¿qué hace? ¿Será que de pronto se me va a la derecha a decir? Si fue a la derecha, fue a hacer una creación de lo que va a hablar. No necesariamente está mintiendo, pero si hace esto. ¿Vieron la secuencia? ¿Vieron? ¿Se le repito? ¿Y habla? Si en la secuencia se fue a la derecha, cuestione y pida más datos al respecto. Después de la segunda o tercera pregunta, si las respuestas empezaron a salir de acá o de aquí, la persona está inventando. Busque en las referencias, llame a las personas relacionadas, ¿sí? Si en medio del proceso la persona hace esto, oyó, emoción, diálogo interno, abrió los ojos y no volvió a parpadear, probablemente está mintiendo. No está mintiendo necesariamente, probablemente. Si cuando usted comienza a hablar, se queda mirándolo así, no respira, no parpadea, no habla, y habla sin parpadear y sin mover los ojos, definitivamente sí está mintiendo. Entonces, usted no se enoje, pregúntese más bien, ¿cuál será la preocupación de esta persona para no decir las cosas como son? Pregúntele, hay cosas que uno no puede decir, pero dígalo tranquilo, ¿sí? Si hace esto, ese cambia la respiración. Mire, lo que me pasó fue, va a la cabeza la emoción, diálogo interno, luego te mira, empieza a parpadear mientras la respiración es tóraco-abdominal. Lo que va a decir es, va a sanar su corazón diciendo, me estaba preocupando esto y esto. Entonces vas a tener una persona que acepta errores. Porque no necesariamente uno se va a una empresa porque siempre fue el mejor. No, tal vez se equivocó. Pero no quiere decir que se va a seguir equivocando. ¿Me explico? El problema no es equivocarse, el problema es creerse fantástico. Y entonces sobre sus recuerdos decide crear el futuro. Resulta que el futuro no existe. Hay que inventárselo. Entonces yo no puedo usar mis recuerdos para crear futuro,
porque de pronto mis recuerdos no coinciden con lo que me conviene saber para el futuro. Tengo que inventar unas cosas nuevas. Esos tips les van a dar muchas posibilidades para hacer cosas fantásticas. Sonríen. Muy bien, chicos. A ver, ¿opiniones? ¿Qué les pareció el video? ¿Qué opiniones tienen? ¿Les sirvió o no les sirvió? ¿Qué creen que han aprendido? ¿Opiniones, chicos? ¿Sí? ¿Yagi? Sí, quería preguntarle, ¿qué pasa si la persona que estamos entrevistando ya maneja todo esto, este tipo de técnicas, ¿no? ¿Cómo, de qué otra forma se podría evaluar? Ok, gracias. Enseguida te respondo. Ok, es muy importante que ustedes entiendan algo. La entrevista es importante, ¿ya? Pero no es la única herramienta que ustedes van a utilizar para contratar a alguien, para seleccionar a alguien, para tomar la decisión de contratar a alguien. Así como hay entrevistas, tenemos que utilizar, no se olviden por nada del mundo, las pruebas psicológicas. Si pueden utilizar un Assessment Center, que es un programa, lo pueden hacer también. Si pueden utilizar, que luego lo vamos a ver, ¿sí? Que luego lo vemos bien, justo otras formas de detección, ¿ya? A ver, inconsciente igual lo va a traicionar. Sí, a la larga el inconsciente sí, no, pero hay personas que mienten muy bien, ¿ah? Son terribles, o sea, tú les crees, pero ¿dónde se traiciona? En las pruebas, en las simulaciones, en el assessment center, de repente en las referencias laborales, ¿no? Como aquí, por ejemplo. Vamos por partes, ¿ya? Tenemos que utilizar ¿qué? El análisis curricular. Antes de una entrevista, el análisis curricular y ver si realmente lo que está en el CV es creíble, ¿no? Los test psicológicos, exámenes de conocimiento. Es muy importante que apliquen siempre exámenes de conocimiento, que no estoy hablando de coeficiente intelectual, conocimientos en el puesto. Si es una persona que digámoslo así, en la entrevista, maravilloso, o sea, que le fue súper bien, se supone que domina el puesto, se supone que domina las funciones, los procesos, procedimientos a desarrollar. Muy interesante, los ojos, ya lo había escuchado anteriormente, sí, ajá, mientras se habla, perfecto. Muy interesante, pero tenemos que estar atentos por los tonos corporales a pensar en mirar, así es. Pero la capacidad de mentir también se encuentra vinculada a la inteligencia de la persona. Sí, por ejemplo, los psicópatas tienen un alto nivel de CI, ¿ya? No es como la esquizofrenia, ¿no? Que tampoco tiene mucho que ver la esquizofrenia con el CI, pero no pueden relacionar ideas, es un poquito más complicado. En cambio, un psicópata eh, puede incluso hasta fingir emociones y en realidad no lo siente. Es muy manipulador, entonces ellos tienen un alto nivel de CI, ¿ya? No crean que el psicópata no piensa, al contrario, lo tiene todo planificado y organizado. Y sí, tiene que ver mucho con la experiencia, con lo que haya visto, con lo que haya adquirido, con las pequeñas mentiras que haya ido viniendo desde casa, desde familia, hasta que creció, y los resultados que le hayan dado. A veces eh, conocemos ya la frase víctima o víctima, ¿no? A veces hacen los o las víctimas. Hacen todo un show, ¿no? A ver los que tienen pareja ahí de repente, ¿no? Con sus parejas. Sí, que tú me has querido llevar y esto que el otro, y cuando le diste, se le pasó. Hizo su show inteligente. No voy a decir que esto pasa en las mujeres, no pasa en los hombres, o sea, pues puede pasar en cualquiera de los dos géneros.
El trabajo del entrevistador debe ser integral, utilizar todas las herramientas y técnicas necesarias. Correcto. Así es, así es. No solamente respondiéndote, este, se me fue tu nombre, Yagi, sí. Respondiéndote, en el hipotético que él sepa dónde no mirar, dónde sí mirar, que sepa responder las pruebas. Por ejemplo, una persona va bajo la lluvia, sé que tengo que dibujar el piso con su paraguas, el paraguas tiene que estar siempre a la derecha, porque si lo pongo a la izquierda van a pensar que me quiero eh, defender de mi familia. Si en cambio si lo pongo en la derecha, me estoy defendiendo de mis ataques. O si de repente no dibujo el paraguas, van a pensar que no me sé defender. Entonces, en hipotético que él sepa eso, puedes optar por examen de conocimiento, ¿no? Excel, inglés, dependiendo de lo que te pide el puesto, ¿no? Si de repente es un ingeniero mecatrónico o pruebas básicas in situ de SolidWorks, por ejemplo, que es un programa que ellos usan, simulaciones, ¿no? Por ejemplo, eh, los estilistas, los que estudian corte y confección corte, ¿ya? Tienen que practicar, llaman a veces a alguien que me quiera apoyar como modelo, y llaman a sus amigos y le valoran el cabello, ya. In situ, a veces hay tareas en el momento, como por ejemplo, en las secretarias, y nosotros lo hacemos en la empresa, decimos, a ver, redacta una carta, redacta un memorándum, redacta un oficio. No son iguales porque tienen diferentes características. Entonces le damos, ¿no?, la computadora y comienza a redactar. Ahí medimos en cuánto tiempo que se demora, si sabe diferenciar la carta, el oficio y el memorándum, ¿no? Entonces, esas son simulaciones o las referencias laborales son muy importantes, muy, muy, muy importantes porque te va a decir si realmente esta persona ha trabajado como dice, que ha trabajado como figura en su CV, que ha estado como 5 años, cuando en realidad ha estado 2 meses, ¿no? Si es que realmente es súper amigo de todos, cuando en realidad se para peleando con todos sus compañeros, ¿sí? Las redes sociales es importante también. Facebook, Instagram, mm, LinkedIn. Facebook te muestra cómo vive la persona, qué intereses tiene, piensan igual, hacen el TikTok, pues. Digamos que la desventaja, por ejemplo, de algunas redes sociales es que si lo ponen en privado tú no lo vas a poder ver. Vas a tener que tenerlo como amigo recién para poder ver sus fotos y todo eso. Pero también te sirve. No es que, no, ojo que no es que porque de repente lo veas tomando más, es un borracho, hay un borracho, trabaja. No necesariamente esto lo tienes que descalificar, ¿ya? Como dijo en el video, no necesariamente porque esté mirando para la derecha, esté creando algo, quiere decir que te está mintiendo. Probablemente sí, probablemente quiere ocultar algo, pero como lo dijo también el profesional, es muy importante darle la confianza, para que se sienta tranquilo y pueda decir las cosas, porque siempre hay que pensar, ¿por qué está mintiendo? O sea, ¿para qué? ¿Qué necesidad le ve la mentira? ¿No? También el tema de los antecedentes policiales y penales. O sea, todo es un todo de manera conjunta tienen que utilizar. El polígrafo también. En otros países, usar las redes sociales está prohibido porque atentan contra la privacidad. En otros también está prohibido usar el polígrafo, ¿ya? Pero bueno, aquí en el Perú sí hemos visto que sí estamos utilizando esto también para detectar las mentiras, ¿no? Se ve el ritmo cardíaco, el pulso, la presión arterial. Entonces, todo esto, así como la entrevista, te va a ayudar a finalmente ver si esta persona va o no va, ¿sí? Y ahí te puede contestar a tu pregunta, todavía no, aún ha quedado alguna duda. Sí, muchas gracias. ¿Cuál es la importancia? A ver, hay características en los postulantes que solo nosotros podemos adquirirlo a través de lo que vemos, como el lenguaje corporal, el lenguaje ocular, ¿no?
de lo que escuchamos, el tono de voz. Se observa también, como le dije en un inicio, ¿no? Si hay aseo personal, si hay puntualidad, la fuerza con que te da la mano, ¿no? Algunos se dan así como de delicado, otros te dan fuerte, ya exageran un poco, otros sí, normal, ¿no? Suban sus manos, se tartamudean, si hay coherencia, ¿no? Que si tienen claridad a la hora que van a explicar sus experiencias, sus puntos de vista, ¿no? Ahora, no siempre es importante la respuesta que dan, ¿ya? Sino cómo las da. Pues es diferente que te diga, tú lo has preguntado, ¿cómo te fue en el trabajo anterior? O del 1 al 10, ¿cuánto le pones de puntaje a tu experiencia anterior? Es muy distinto que te digan 10 a que te digan 10. Entonces, se dan cuenta, dijo lo mismo, pero el cómo lo dijo es lo que te lleva digámoslo así, a tener cierto indicador, ¿no? De que no hay congruencia, no hay coherencia, te está mintiendo, realmente no lo quiere decir. Y también se ve la actitud del candidato, como se dijo hace un momento, ¿no? El candidato se ha informado sobre la empresa y durante la entrevista, o sea, por más que el candidato, ya me sé la historia, me sé la misión, me sé la visión, me sé los valores, me sé cuántas personas son, me sé cuántas es, me sé toda la empresa, pero en la entrevista de todas maneras llega a salir en algunas milésimas de segundo o algunos momentos realmente cuál es la expectativa, ¿no? Del postulante. Eh, por eso es muy importante, chicos, que le den la confianza. Porque cuando ustedes dan la confianza, también me ha pasado que le he dado la confianza al postulante, era para mozo, y me tuteó. Me dijo, oye, tú, ¿ya cuánto tiempo llevas acá trabajando, no? O sea, ya, le di la confianza. Y también algo que ustedes tienen que poner en práctica es no hacer muecas, ¿ya? Porque así como es importante para nosotros, recuerden que la entrevista es información de ambos, tanto el entrevistador como el postulante. Si te dice soy homosexual, tú no vas a poner así. ¿Por qué? Porque ahí lo bloqueas, ya no se siente en la confianza. Si te tuteó, obviamente tenemos que ser actores nosotros también. Entonces, tenemos que actuar normal, no tenemos que sorprendernos porque lo va a hacer, uy, la fregué, ya no me voy a soltar, voy a hablar con, no, no, no. Ustedes actúen normal porque esas cosas nos van a dar luz, ¿no? Ya, entonces esta persona, pues si le va a hablar a un cliente así, obviamente no lo voy a contratar, pero a él no lo voy a decir en ese momento así. Ya llevo bastante tiempo acá trabajando. ¿Tú cuánto tiempo tienes de experiencia como? Uy, yo tengo pues ya 5 años, pero me aburro un poco en realidad. Ya. Yo lo que quiero es ser líder y de ahí ser administrador. Entonces te dijo otro dato, ¿no? O sea, me aburro un poco ser mozo. Entonces no vas a querer trabajar como mozo, te vas a aburrir, vas a buscar pretextos para serruchar de repente al líder de mozo, ¿no? Vas a ser oportunista y tantas cosas que pueden pasar. Entonces es muy importante, muy, muy importante que le den la confianza. Ustedes no se sorprendan cuando vean algo, porque a nosotros nos conviene que se suelte tal cual. Entonces no hagamos muecas y sean muy observadores, bastante observadores. Todo, registren, registren. Ya no piensen que todo se va a quedar acá, registren. Ahora, ustedes dirán, pero ¿cómo registran? Porque es algo incómodo, no estar agarrando acá el papel, el lápiz. Ay, mirad, esto que lo miro, apunto, a la hora que apunto se me fue algún gesto de él, otra vez regresé, no. Pueden practicar, o sea, por ejemplo, ¿qué hago yo? Y eso yo lo he adquirido con la práctica. Eh, ¿Yo qué hago? Miro al postulante y estoy apuntando. Yo ya sé que estoy escribiendo. Estoy mirando y lo apunto. Muy bien. Ajá. Ok.
Listo, veo y subo otra vez. Pero eso es con la práctica, porque obviamente en un inicio puedo estar rapidito, mirando, ¿no? Entonces, pero si ustedes pueden tener esa habilidad, genial, les va a ayudar bastante. Sí, Janine, dime, Janine, ¿qué consulta tienes? Buenas noches, Buenas noches. licenciada. Quería hacer una consulta. Mire, en una Ya. oportunidad mi jefa me solicitó que, bueno, en varias, eh, que me hiciera como que me estuviera durmiendo en la entrevista. ¿Ya? La otra oportunidad me hizo que pusiera la cara de aburrida Ya. y en realidad queríamos saber en realidad qué tanto esta persona estaba interesada en el puesto y cuántas ganas le ponía, ¿no? No sé si eso es válido en realidad porque yo ya no estoy trabajando ahí, pero parecía gracioso y a la vez sí acertaba en algunos candidatos. No sé si eso es válido. Está bien, Janine, gracias. Eh, Va a depender, como les digo, del objetivo de lo que ustedes hagan. Ustedes siempre tienen que preguntar por qué, para qué. O sea, no porque es mi jefa o jefe, simplemente tengo que hacerlo, está bien, lo voy a hacer. Pero quiero aprender, quiero saber por qué lo hace, por qué lo estoy haciendo. De hecho, esas son situaciones, son simulaciones para ver cómo actúan, ¿no? Cómo reaccionan. Por ejemplo, yo alguna vez también he sido muy incisivo en las entrevistas de manera a propósito también, ¿no? De manera fregado, pero para ver cómo reaccionan. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer, sí, pero hay que saber para qué y con quién, porque hay personas que lo van a tomar de manera negativa y ustedes saben que esto, ¿no? Se transmite. Entonces puede ir y decir, oye, esa empresa, yo estoy hablando y qué falta de respeto de la entrevistadora, se comenzó a dormir. O sea, ¿puedes creer una empresa así donde me están entrevistando y se duermen? ¿Entiendes? Entonces hay que ser cuidadosos en el sentido de con quién lo vamos a hacer, por cuánto tiempo nos vamos a hacer los aburridos, o finalmente lo que yo hacía, porque yo notaba de que se asustaban cuando me decía, oye, pero ¿a ti qué te garantiza que tienes pues las competencias para entrar acá en la empresa? O sea, yo veo que no la haces, ¿por qué crees que decido? Y yo ponía mi cara serio, ¿no? Me molesto. ¿Por qué crees? O sea, y me decía medio asustado, no, sí, yo tengo las competencias, pero yo tengo experiencia. ¿Experiencia? ¿Cuánto tiempo? ¿3 meses? ¿5 meses? Es poco tiempo. Eso, ¿tú crees que me va a servir acá en la empresa eso? Entonces, así, ¿no? Bien fregado. Y después yo qué hacía. Mira, quiero informarte que las preguntas previas forman parte de una evaluación que te he hecho para ver cómo reaccionabas ante un cliente. Creo que era mozo, era zapata, un vendedor, ante clientes así agresivos, ¿no? Espero que no te haya asustado, no vayas a pensar o sea, le expliqué después, el chico, bueno, sí, la verdad que sí me asusté porque pensé que me iba a pegar, me dice así, no, tranquilo, le digo así, es parte de todos pasan por esto, pero no es que a todos le haga la misma situación, ojo, si haces eso con uno, no vayas a hacerlo siempre igual con las demás personas, porque puedes decir, oye, mira, el pata va a actuar como que está molesto y te va a decir esto, ojo, o sea, tampoco, pero sí es bueno informar, ¿no? Incluso eso lo pueden hacer, sí lo recomiendo que lo hagan, pero en un assessment center. Un assessment center es un programa. Un assessment center no es reúno a 6 personas, hacen esta dinámica y listo, se acabó. Eso no es un assessment center, esta es una dinámica de grupo. Un assessment center es un programa. Desde que ingresan a la recepción, se sientan qué dinámica es, qué dinámica sigue, luego van a ir descansando o no, qué dinámica continúa, finalmente en qué acaba. Porque todos en el center comienzan con la presentación del comité, por lo general, es un comité el que evalúa los jefes y el área interesada, recursos humanos, con esos 2, 3 en total, hasta 4 personas que van a estar entrevistando, van a estar evaluando en base a las competencias. Entonces, siempre hay que presentar, te presento tal, los chicos les presento a tal persona, o no sé, las personas que vamos a evaluar. En otros casos ponen videos, pero va a depender también del tema legal, ¿no? Recuerden que no todos los países pues tienen, a nivel de leyes está permitido. Algunos, por ejemplo, tienen cámaras
en los baños. En algunos no está permitido porque, digamos, que atenta contra su privacidad. Entonces, lo pueden aplicar sin hacer en Center o luego de eso le comunican que bueno, fue una evaluación para que esté tranquilo y no piensen pues de que obviamente tú te has dormido y le has faltado el respeto. Y hay otros que de repente pues dicen, bueno, pues le aburrí, pues, ¿qué puedo hacer? Ya fue, pues, y como se bajonea. Entonces, por eso es muy importante saber para qué hago esto, por qué lo hago, ¿ya? Es como crear una serie de grafismos que solo nosotros, también, o sea, pues, si tú digamos, en el registro, si tú conoces tus símbolos, tus gráficos y te da un significado, lo puedes hacer. La cosa es que registres lo más que puedes y tampoco no es que vas a registrar todo, o sea, tienes que registrar las cosas que tú consideras importantes, ¿no? Que tú consideras que es necesario. Porque quizás apuntar, Pino caminando lentamente, pausado, se paró 2 segundos, volteó a mirarme, se me acercó, me dio la mano, lo hizo de manera fuerte, sentí sus manos sudosas y luego se fue a sentar y me preguntó, digamos que eso ya no es necesario. En todo eso puedes colocar caminada pausada, sudor de mano y ya está, ¿no? O sea, no necesitas redactar toda una historia. De nada, Yanni. Y a ver, vamos terminando. Vamos por un último video. Marita, por favor, tu apoyo con el último video. Ya está bien. Bienvenidos a Criminología Dinámica, un podcast donde encontrarás las claves para generar seguridad y prevención en empresas y la mentalidad necesaria para hacerlo exitosamente. Soy José Luis Prieto. Comenzamos. ¿Por qué roban los empleados? Parece una pregunta fácil de contestar, pues lo más simple es pensar que se trata de personas deshonestas, sin moral o con malas mañas, y que el único motivo por el que entraron a trabajar fue para robar y aprovecharse de la oportunidad para hacer dinero fácil. Sin embargo, ¿cuánto de esto es cierto? Pero sobre todo, ¿qué tanto se podría prevenir con un buen reclutamiento y selección de personal? ¿Los sujetos son 100% culpables o tendrá responsabilidad la empresa? Cuando un robo llega a ocurrir, lo más común es culpar al Departamento de Recursos Humanos o al de Seguridad, considerando que fue una mala selección o cómo es posible que no se hayan dado cuenta que la persona iba a robar. Resulta que si te das a la tarea de investigar expedientes y analizar evaluaciones psicométricas, es posible que te lleves sorpresas y encuentres que los perfiles están en la mayoría de los casos dentro de los parámetros esperados. Y en las pruebas proyectivas no se observan características de riesgo. Juan Benavides, en un artículo publicado en la página de SPC Consulting, menciona que cuando en una empresa no existe una cultura de seguridad con procedimientos efectivos en control de pérdidas, los dueños, los gerentes o sus administradores dependen más de su intuición o experiencia para saber cómo reaccionar ante escenarios que involucran prácticas deshonestas. Libby Liebhardt, especialista en seguridad y prevención, en un artículo para Loss Prevention Magazine, comenta los siguientes mitos más recurrentes asociados con la honestidad en el trabajo. Mito número 1. Yo soy un buen jefe para mis empleados. Una buena relación obrero-patronal puede frenar una acción deshonesta, pero no necesariamente evitarla. Esto se explica al identificar que algunos empleados que han robado se conducen por ciertos factores detonantes conocidos como el triángulo del robo, que involucran 3 elementos: deseo, oportunidad y racionalización. El deseo es el motivo para obtener algo por necesidad, venganza o por codicia. Por ejemplo, tomar dinero de la caja registradora, llevarse productos sin pagar o hacer negociaciones con proveedores recibiendo sobornos. La oportunidad es encontrar la forma o la habilidad para robar algo en forma rápida y segura, como una mala supervisión o exceso de confianza. Y la racionalización
Son argumentos de actitud que el empleado autopercibe para justificar sus malas acciones. Frases como me lo merezco, más me roban con lo que me quitan de impuestos, no me pagaron mi tiempo extra, me pagan muy poco por lo que hago. Todo ello tiene una función de motivación y de calmar la conciencia. Mito 2. Ellos son mis mejores empleados. Muchos patrones o administradores de empresas perciben a sus empleados satisfechos y motivados, por lo que idealizan como buenos trabajadores entregados en cuerpo y alma a su profesión, y a causa de esta creencia no dudan de su integridad. Sin embargo, las necesidades humanas de los empleados, como lo señala Abraham Maslow en su teoría de las jerarquías de necesidades, cambian con el tiempo, y aún el mejor empleado, al paso de los años, puede presentar un cambio radical en sus ambiciones. Por esta razón, es común observar en el medio gerentes o dueños de negocios que después de encontrar un desfalco sorpresivo comentan que no entendieron el por qué sus empleados los robaron cuando ellos eran excelentes trabajadores, con muchos años de permanencia en la organización, sin fallas de conducta en su historia laboral. Estos ejecutivos quedan desconcertados porque argumentan que a estos empleados de confianza siempre les dieron un buen salario, excelentes prestaciones y un apoyo incondicional cuando lo necesitaron. Mito 3. Mis empleados tienen toda mi confianza. Es esencial que exista la confianza en cualquier organización. Esto es una premisa en cualquier relación dentro del mundo de los negocios. Desafortunadamente, gerentes o dueños de empresas pueden equivocar sus buenas intenciones, fomentando una disciplina débil entre ciertos empleados consentidos. Esta actitud errónea la pueden manifestar no llevando a cabo chequeos o auditorías periódicas a sus preferidos. Y estos, aprovechando la buena fe de sus patrones o sus jefes, pueden percibir que existe un bajo riesgo de ser atrapados en un posible desvío. El patrón, inadvertidamente, está creando la oportunidad al empleado. Mito 4. Mis empleados no tienen antecedentes de mala conducta. Contratar empleados sin historial de conductas penales, adicciones o antecedentes de conflicto laboral puede ser un buen inicio en crear ambientes de honestidad y confianza en centros de trabajo. Pero si la empresa muestra debilidades en la aplicación de sus políticas o procedimientos de supervisión, al paso del tiempo, los nuevos empleados se adaptarán a una cultura corrupta. Philip Zimbardo, en su libro El efecto Lucifer, lo explica de la siguiente forma. A veces pensamos que quienes cometen conductas deshonestas son manzanas podridas, pero ¿qué pasa cuando es el canasto el que está contaminado? Cualquier manzana que pongas ahí, eventualmente se echará a perder. La falta de medidas de control interno y una deficiente supervisión propician las conductas deshonestas. Mito 5. Yo les pago a mis empleados lo suficiente, les doy un buen salario. Muchos empresarios piensan que con buenos sueldos no robarán sus trabajadores. Esta es otra gran falacia. Basta con revisar los casos de delitos de cuello blanco con fraudes millonarios cometidos por ejecutivos de primer nivel y con sueldos por encima de la media. Para concluir este capítulo, en psicología hay un concepto llamado el sesgo de confirmación. Se refiere a un tipo de pensamiento selectivo por el que se tiende a notar y buscar aquello que confirma las creencias de uno y hacer caso omiso, no buscar o infravalorar la importancia de aquello que contradice esas creencias. Por ejemplo, cuando el empresario se resiste a pensar que sus empleados pueden llegar a robarle algún día. Eso debido a que lo aprecia y valora sus méritos, pero la realidad es otra. Como se comentó previamente, investigaciones de campo han demostrado que hay que ir más allá de percepciones subjetivas y de la buena intención. Lo que realmente se necesita es crear un ambiente controlado para monitorear oportunamente conductas desviadas. Algo en lo que coincidimos algunos profesionales de la seguridad y prevención es que un empleado no roba a la empresa por ser una persona deshonesta. Al final podríamos decir que sí lo es, sino que en un elevado número de casos termina robando por el alto grado de frustración, desmotivación y animadversión que llegan a sentir hacia la empresa. Y la única forma en que sienten o piensan que pueden desahogarse es causarle un daño a la organización. Así que si bien es cierto que el Departamento de Selección de Personal tiene una gran responsabilidad en el filtrado de las personas que colaboran en la empresa, y el criminólogo corporativo en los procesos de prevención y control de pérdidas, lo cierto es que en más de la mitad de las ocasiones son los estilos personales de los propios jefes, las políticas no escritas, que deshumanizan el trato hacia los empleados, la falta de reconocimiento, el favoritismo y hasta el llamado mobbing, que es el bullying de las empresas. Esto genera que los empleados no cometen siempre actos de falta de probidad y honradez por tener un perfil de alto riesgo, sino que lo llegan a desarrollar por una mala cultura y un adecuado clima laboral. Vemos en otro capítulo.
Gracias, María. Muy bien, chicos. A ver, ya para ir terminando, sé que quieren celebrar su Halloween. Ideas. ¿Qué opiniones tienen sobre el video? ¿Qué les pareció? Ya están celebrando, creo. ¿Opiniones, chicos? ¿Qué les pareció el video? ¿Nadie se atreve a opinar? Dania, por favor, a ver. Sí, buenas noches ante todo. Me pareció muy interesante y sobre todo porque eliminó muchos, como dice, hay mitos, ¿no? Ideas erróneas que he tenido acerca de los robos que hay en la empresa, e incluso como vemos dentro del Estado, ¿no? También. Y bueno, primero antes creía que de repente provenía desde cada persona, no al llegar a la organización, pero sin embargo con este video he podido entender que también involucra a la empresa de, como menciona, ¿no? Tanto el clima laboral y también como los jefes le brindan la confianza, mejor dicho, una oportunidad para que puedan realizarse esas acciones. Eso sería mi opinión. Y gracias bueno, la clase ha estado muy interesante. Gracias, Dania. ¿Qué me dice Romer? El clima y cultura organizacional puede ser un factor importante en la predicción de robos internos en la organización. Claro que sí. O sea, ¿qué quiero que se lleven hoy? ¿Ya? Tienen que entender, chicos, que nadie es dueño de la verdad, para comenzar. Segundo, si bien hay estrategias técnicas para detectar que una persona está mintiendo, que una persona está ocultando alguna información, siempre la verdad sale a la luz, siempre hay una forma de detectarlo, pero van a haber veces quizás que por falta de experiencia eh, seleccionamos un personaje quizás que no es idóneo, ¿ya? Y yo por eso considero siempre que, o sea, me imagino que los que están trabajando tienen el mismo caso que a mí me pasó en muchas oportunidades. Selección, que no selecciona bien al personal, me ha mandado cualquier cosa, me ha mandado a alguien que roba, me ha mandado a... ¿Qué hice yo? Construir comités. ¿Qué quiere decir este comité? Está recursos humanos, está el área que solicita el perfil, el puesto, sean 2, 3 personas que se entrevisten, pero estamos en un grupo. ¿Por qué? Porque así también nosotros hacemos partícipe a los demás en el proceso. Es decir, que si el error de contratarlo va a caer sobre recursos humanos, también recae sobre el área. Entonces, esto hace, obviamente nadie va a querer tener la culpa de hacer una mala selección. Entonces, esto hace que ellos se pongan más serios y le pongan más interés sobre a quién van a contratar. Igual ellos conocen mejor el perfil, si bien nosotros vamos a ver las funciones, los perfiles, vamos a acercarnos un poco al perfil de este candidato, ellos conocen mejor las cosas técnicas. Ya es interesante, ya que las empresas sin darse cuenta en realidad son un factor para que los trabajadores tengan comportamientos antiéticos. Con esto queda más claro que el trabajador conjuntamente. Sí, o sea, hay los que vienen de casa ya con esas manías y hay quienes, digamos, tienen esos mitos. No, que le van a robar, se me aman. Y no sabe que su propio contador es porque hace un robo sistemático, ¿no? Entonces, lo importante es que, como lo aprendí de una jefa, de todo lo que nos diga en una entrevista, créele el 50%. No le creas todo, ¿ya? Usa las pruebas, usa las referencias. Yo por lo general hago 2 referencias, se pueden hacer más mejor. Entrevistas, primero el filtro curricular, una pre-entrevista telefónica. Entonces vean las herramientas que ustedes consideran. No es que no hay una pócima, no hay un secreto para descubrir las mentiras, porque a veces mienten muy bien, ¿ya? A veces hasta con el polígrafo el más mentiroso pasa, pero traten de usar todas las herramientas. Y si con todas las herramientas han podido detectar esto, pues es mérito para ellos, ¿no? Ahora, por otro lado, las empresas también influyen en que te roben, ¿no? No me has pagado, no te has mal, no te voy a robar. Entonces, viene de ambos,
¿no? Viene de ambos. Entonces es muy importante que ustedes tomen en cuenta esto, ¿ya? Que no pensemos que después de esto nosotros ya sabemos cómo detectar un mentiroso, ¿no? Porque obviamente esto requiere mucha experiencia, capacitaciones, capacítense constantemente porque la selección de personal está en continuos cambios, continuas actualizaciones, 2.0, 6.0, etcétera. Entonces, capacítense lo más que puedan, chicos. Eso sería todo de mi parte. Les agradezco otra vez por su atención. Hasta otra oportunidad. Que tengan buenas noches, disfruten con su música criolla y su Halloween. Gracias. Agradecidos con la gran exposición del licenciado Junior Vázquez, en nombre de nuestro presidente de UNEPSI, Yandir Hernández, y del Grupo de Psicología Organizacional UNEPSI, le haremos llegar un diploma por su participación y colaboración, esperando continúe con los grandes éxitos en su trayectoria profesional. Gracias.